Bien, jóvenes, vamos ahora con la sección B, ¿sí? Vamos a resolver los textos rápidamente, todos los que podamos resolver en esta parte B, ¿no? Bueno, la mayoría son textos lineales, solo un texto mixto, ese texto lo vamos a recoger luego, y luego los textos en inglés, ¿no? Entonces, vamos con el texto número 1, dice aquí lo siguiente, ojo con eso, es un texto objetivo, el texto es positivo, no hay más que discutir aquí. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aproximadamente el 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años, estás dentro de ese grupo, corre el riesgo de perder audición por sus hábitos de escucha con cascos y auriculares. Algo más de 1.000 millones de personas, sobre todo de países desarrollados. Además, aproximadamente el 40% se expone a ruidos demasiado altos en locales de ocio como bares y discotecas. A menos de que se implementen políticas de salud pública eficaces, la entidad estima que 1 de cada 10 personas sufrirá de audición discapacitante para el año 2050, el doble que ahora. Los sonidos fuertes pueden producir sordera o pérdida de audición. ¿Por qué razón ocurre esto, no? ¿Por qué razón los sonidos fuertes generan sordera o pérdida de audición? Porque dañan células especializadas de la cóclea, que se llaman células pilosas, ¿no? Estas células las tenemos entre 20.000 y 30.000, y ocurre que estas células se van perdiendo, no solamente por el ruido fuerte, sino también por el paso de los años, y son células que no se pueden regenerar, no se renuevan, entonces vas perdiendo la audición, las células pilosas, porque dañan células especializadas de la cóclea, una parte muy sensible del oído interno. Cada uno nacemos con entre 20.000 y 30.000 células receptoras del sonido. Y con esas tenemos que vivir toda la vida, explica Isabel Varela Nieto, experta en neurobiología de la audición y jefa del grupo Ciberer, dedicado a enfermedades raras. Cuanto más alto esté el volumen y mayor sea la duración del sonido, peor será el deterioro. Por eso, los expertos estimulan, incitan a limitar tanto la intensidad como el tiempo de escucha. Quien oye 15 minutos de música a 100 decibelios por un reproductor personal sufre una exposición similar a la de un trabajador industrial que escucha 85 decibelios, explica el documento de la OMS. En febrero, la misma organización emitió junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones nuevas directrices para los fabricantes de reproductores de música, diseñadas para proteger a los usuarios. Recomendamos incorporar funciones en los móviles y dispositivos que informen al usuario sobre los decibelios que está escuchando y cuánto sonido ha consumido en el día y la semana, explica Shili Chata, otorrinolaringóloga y responsable del programa de la OMS para la prevención de sordera y pérdida de la audición. La gente podrá saber cuánto escucha para controlar a lo que se expone. También proponen incorporar funciones de seguridad automáticas como un reductor de volumen. Me parece que el celular ya tiene eso, que se active cuando se haya superado el margen recomendado de exposición. Bueno, esto es lo que hay. Entonces ya sabes, si eres una persona dada a escuchar música del smartphone a través de cascos, a través de auriculares, bueno, eres en realidad una potencial víctima de pérdida de audición, ¿no? No necesariamente sordera completa. Así como hay tipos de ceguera, hay tipos también de sordera, ¿no? Personas que escuchan bajo, por ahí algunas que utilizan algún micro, que tienen implante coclear y otras que simplemente no oyen nada. Ahora, nos están indicando en efecto que el hecho de perder la audición está vinculado con la pérdida de células pilosas, ¿no? Que son células que se instalan en el oído interno, ¿no? Tenemos el oído externo, oído medio y interno. En el oído interno donde hay una cóclea, y esa cóclea a su vez está asociada con el estribo, que es un huesecillo que le da cierta movilidad a la energía acústica. Simplemente estas células van muriendo poco a poco y son células que no se pueden regenerar, ¿no? Son células que una vez que mueren ya murieron y no hay manera de poder incrementar el número. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los smartphones, ¿no? Y sobre todo de la música y de alto volumen, eso puede generar algún tipo de complicación. El autor fundamentalmente tiene la intención de, ¿cuál es la intención? Exigir a los fabricantes. No hay ninguna intención de exigencia, ¿no? Así que la A no puede ser ni a balas. Informar puede ser, porque informa. Reprochar, menos, no hay ningún reproche aquí. Hacer conocer,
nos quedamos entre la B y la D. Informar sobre los esfuerzos que realizan la OMS y la OIT para evitar que los jóvenes de los países desarrollados sufran de sordera. No, porque eso no pasa únicamente por los dispositivos móviles, ¿no? Y bueno, ahora vamos con la alternativa D, hacer conocer un informe advirtiendo que escuchar música con volúmenes altos es un grave riesgo para la audición. Esa es la clave. La clave sería la alternativa D. La palabra exposición, ¿qué connota? ¿Cuál sería la palabra que mejor se vincula con exposición? Oye, acá es exponer, en realidad ni siquiera es exposición, han debido colocar un verbo, ¿no? Exposición, exponer. La palabra exponer, que es un verbo que connota afronte, letalidad, recepción, peligro, ¿no? Aproximadamente el 40% se expone a ruidos demasiado altos en locales de ocio como bares y discotecas. Entonces, aquí la clave correcta en el caso de exposición es peligro, porque te puedes quedar sordo, pues. Exponer, peligro. Pregunta número 3. Para menguar la cuantía de la sordera que afectaría especialmente a los jóvenes, las autoridades pertinentes deben tomar medidas urgentes como exigir a los propietarios de los locales de ocio que en sus ambientes, ¿no?, prohíban el ingreso de motociclistas con cascos y auriculares, censuren la música interpretada con instrumentos electrónicos. ¿Qué tiene que ver eso? Retiren aparatos electrónicos que requieren micros y parlantes. Y finalmente informen los decibelios de la música que emiten sus aparatos, ¿no? La clave correcta sería la alternativa D nuevamente. Se infiere que las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones serán efectivas siempre y cuando los fabricantes de los reproductores de música cumplan con las recomendaciones. Las autoridades conozcan los decibelios que emiten los reproductores de música. Alternativa C, D, los reproductores de música alerten a los usuarios los decibelios que emitan. Entonces, en este caso, estas nuevas pautas prescritas por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Telecomunicaciones van a ejecutarse de forma efectiva, eso es lo que nos está diciendo la pregunta, y eso es lo que debemos deducir, pero tiene que haber alguna condición para que eso pase, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, colocar, tengan cuidado con escuchar altos decibelios porque va a hacer daño, y se acabó el asunto, ¿no? Las directrices, estas pautas, van a poderse ejecutar sí y solo sí existe un control, y si hay control, la clave es la B, ¿no? Los usuarios de reproductores de música controlen los decibelios que escuchan. Pregunta número 5. Si una población aledaña al aeropuerto estuviera expuesta a la escucha constante de ruidos con un volumen igual o superior a los 85 decibelios, probablemente. O sea, ¿qué pasaría si una persona vive al costado del aeropuerto, ¿no? Y entonces va viéndose expuesta a aumento en el nivel de decibeles igual o superior a 85, dice acá. Bueno, sí, este sería el escenario nuevo. ¿Cuál sería la clave correcta acá? Necesitará más otorrinolaringólogos para diagnosticar el incremento de su sordera. Exigirá que de inmediato se cumplan las directrices emitidas por la OMS y la UIT. Será afectada, dice acá, por el incremento de individuos con una audición discapacitante, y finalmente reclamará más médicos especializados para atender el aumento de la sordera, ¿no? Entonces, si viviera al costado de un aeropuerto, con total seguridad, su sistema auditivo se va a ver dañado, ¿no? Porque está ahí, pues, al costado de esos ruidos espantosos, ¿no? Entonces, la clave correcta aquí sería la alternativa B, la alternativa C, será detectada por el incremento de individuos con una audición discapacitante, ¿no? Porque no salen de un individuo, sino de una población, era lo que me faltaba decirles, ¿no? Si es población, son varias personas, y estas van a evidenciar un incremento en su audición, porque están viviendo bajo permanente ruido molesto, ¿no? Y finalmente, la relación que existe entre audición discapacitante y las nuevas directrices de la OMS y la UIT es de causa-consecuencia, consecuencia-causa, efecto-efecto, problema-tratamiento. La clave correcta es la A, causa-consecuencia, ¿no? O sea, las nuevas directrices se supone que van a permitir que la audición discapacitante no ocurra, ¿no? Causa-consecuencia, entonces. Bueno, vamos ahora con el texto número 2. Dice lo siguiente acá. C.
Aunque debo admitir que tengo poca confianza en las pruebas tradicionales, ontológicas, cosmológicas, teleológicas de la existencia de Dios, creo en cambio que existe un argumento empírico o inductivo que no puede ser descartado tan fácilmente, tan difícilmente. Me refiero a los hechos de la experiencia religiosa. Ha habido y todavía hay millones de creyentes sinceros en la existencia de un Dios personal. En todas las épocas, en todos los climas, en las culturas más diversas, ha habido gentes que han experimentado la realidad de Dios en los momentos de la oración, de culto o ocasionalmente de éxtasis místico. ¿Quiere usted decir que millones de personas no pueden equivocarse? Le pregunta A, y C responde, precisamente, por lo menos es sumamente improbable que estén equivocados por completo. ¿Pudieran estar todos engañados? Y C responde, ¿usted no diría que todos podemos estar engañados al creer en la existencia del Sol? ¿No es así? Lo admito como posibilidad lógica, pero como tenemos una enorme cantidad de pruebas acerca del Sol, es en sumo grado probable que éste exista objetivamente. Nosotros podemos ver el Sol, sentimos su calor, percibimos los incontables y variados efectos de su radiación. Nuestros sentidos realmente ofrecen amplio testimonio en este caso. Se replica, usted confía en sus sentidos externos sin mayor reticencia. ¿Por qué no confía igualmente en el sentido interno? La experiencia inmediata incluye no solo datos sensoriales, sino también pensamientos, efectos, emociones y sentimientos. Y justamente del mismo modo que los datos sensoriales confirman la existencia del Sol y las afirmaciones acerca de la realidad física casi generalmente, los datos de las experiencias religiosas confirman la existencia de un Dios personal o de alguna realidad espiritual. Francamente, dice A, mi sentido interno, empleo su frase con reservas, no registra nada de ese tipo. Se responde, algunas gentes son ciegas y aún algunas que pueden ver no logran apreciar la belleza de algunas obras de arte. Usted tendrá que convenir que esto es una limitación personal. La existencia del Sol podría confirmarse aún cuando todos los seres humanos carecieran de vista. Sí, pero las pruebas sensoriales que confirman la existencia del Sol no pueden ser explicadas en ninguna otra forma razonable, aceptable que asumiendo la existencia del Sol. Esto es, ese cuerpo astronómico a una distancia de la Tierra de 8 minutos, de cerca de 6.000 grados de temperatura en la superficie. Los datos de la experiencia religiosa, sin embargo, pueden ser explicados satisfactoriamente dentro de una concepción naturalista del mundo. Laplace sostenía que no necesitamos la hipótesis teísta o deísta para dar cuenta de los datos cosmológicos. De un modo similar, la psicología moderna y las ciencias sociales pueden dar cuenta de la experiencia religiosa sin recurrir a hipótesis trascendentes. Muy bien. Aquí trascendente no es sinónimo de relevante, ¿no? Mucho cuidado ahí. Vamos entonces ahora con la pregunta número 1. Pregunta número 1 de este textito, nada menos que de Herbert Feil, Empirismo versus Teología. Y dice así, el asunto que debaten ahí se gira en torno a la posibilidad de la experiencia de Dios durante la oración, la experiencia de Dios en todas las épocas y variadas culturas, la experiencia religiosa como prueba de la existencia de Dios. Esa sería la clave correcta, alternativa C. Pregunta número 2. En su primera intervención, se descartan las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Vamos con la alternativa A, pues como él, millones de creyentes están seguros de que estas no son pruebas. B, porque a diferencia de estas, la experiencia religiosa conduce al éxtasis místico. C, para introducir un argumento más al alcance de millones de creyentes sinceros. Y D, porque considera que estas son menos convincentes que la experiencia religiosa. Entonces la clave correcta aquí, que es que se descarta las pruebas tradicionales de la existencia de Dios, porque en su perspectiva él considera que estas pruebas son poco convincentes, no convencen mucho, tienen sus fisuras en comparación con la experiencia religiosa propiamente dicha. Pregunta número 3. Se deduce que para A la experiencia religiosa es explicable desde el punto de vista científico. Solamente es posible en los creyentes sinceros. También se experimenta en las ciencias sociales. Es consistente y congruente con la hipótesis trascendente. La experiencia religiosa para A, ¿sí?, es explicable desde el punto de vista científico, porque A en realidad lo que considera es que tanto la psicología como las ciencias sociales permitirían explicar estos fenómenos sin necesidad de buscar algo así como una especie de información trascendente ni nada por el estilo, ¿no?
Entonces la clave correcta sería la alternativa, en la pregunta número 3, alternativa A. Es explicable desde el punto de vista científico. 4. La experiencia de la realidad de Dios es refutada por A. Fundamentalmente con el argumento de que Laplace descarta la hipótesis teísta o deísta para explicar los datos cosmológicos. La psicología y las ciencias sociales niegan que se produzca esta experiencia. La concepción naturalista admite como real la experiencia religiosa trascendente. Y finalmente esta experiencia no responde a ningún supuesto que trascienda la realidad natural. Pregunta número 5. En el texto el término ciego se refiere a alguien incapaz de experimentar la realidad de Dios, que solamente experimenta la realidad del sol, que puede apreciar la belleza solo con el tacto, a alguien con un agudo sentido interno para apreciar a Dios, a pesar de no ver, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? Ciego se refiere a alguien incapaz de experimentar la realidad de Dios. La experiencia religiosa, cuando el individuo dice, no, eso no es para mí, yo no creo en Dios, es lo que se está perdiendo, ¿no? Por esa razón la clave es la A, ¿no? El ciego se refiere a una persona incapaz de experimentar la realidad de Dios. Vamos ahora con la pregunta número 6. El argumento empírico o inductivo es consistente para C porque, ¿en qué consiste este inductivo? ¿No? Ir evaluando casos particulares, atomizando, digamos, las hipótesis, hasta que finalmente tú puedes marcar un ápice de generalidad, ¿no? Ese ápice de generalidad puede ser considerado como un mal procedimiento en términos epistemológicos, pero es lo que hay, ¿no? El argumento empírico inductivo es consistente para C porque permite probar la certeza de la existencia de Dios. Sí, efectivamente. Se supone que todo se reduce a pruebas, ¿no? B, se sustenta en su experiencia personal de la realidad de Dios. C, incluso A, lo asume porque se sustenta en el sentido interno. Y finalmente D, es objetiva como la existencia del sol y de la realidad natural. Aquí nuevamente la clave correcta es la alternativa A, ¿no? Si el argumento empírico inductivo es consistente para C porque permite probar la certeza de la existencia de Dios, ¿no? Vas y buscas y hurgas, qué sé yo, vas viendo pistas particulares, ¿no? Porque en eso consiste el método inductivo. La clave es A. Pregunta número 7. Si C asumiera el punto de vista de A respecto de la experiencia religiosa, A consideraría plausibles, es decir, admisibles, las explicaciones de la psicología moderna y las ciencias sociales. Reconocería que solo el sentido interno y no el externo es confiable para esta experiencia. Concordaría con en que esta experiencia confirma los datos de la experiencia sensible. Y finalmente desdeñaría o despreciaría las pruebas tradicionales como adecuadas para explicar la existencia de Dios. Muy bien. En este caso concreto, si C tomara partido por la propuesta de A respecto de lo que implica la experiencia religiosa, lo más probable es que esté de acuerdo en lo que sea que fuere, estamos de acuerdo en la experiencia religiosa, la coincidencia o el punto de coincidencia entre C y A es que este último, o para este último, los datos recogidos o recolectados van a permitirnos tener un soporte empírico mucho más sólido, ¿no? Entonces confirmaría los datos de la experiencia sensible alternativa C.